Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Después de un tremendo susto con la alarma sísmica el día de hoy, un temblor con todo y luces como hace 4 años exactamente. Vamos a iniciar este Zoom polaco con el tema de esta semana, que es el informe de gobierno de Andrés Manuel. Vamos a también abordar el asunto de la reunión de Vox con el PAN y la reciente despenalización de la Suprema Corte de Justicia del asunto del aborto. Y que ya vemos lo que pasa. Sí, ya vemos lo que pasa. Jebus es rencoroso. Pues aquí vamos a empezar primero a desglosar, que ya no hay mucho que desglosar en un informe pedorro, porque la verdad pues es que no hay mucho que presumir. Yo creo que lo único que cabe resaltar es que a pesar de la adversidad que estamos pasando ahorita, tanto por la pandemia como por muchos otros factores de la guerra comercial con Estados Unidos, de China con Estados Unidos y de todas las cosas que todo eso va arrastrando, como el asunto de los chips, las tierras raras, la escasez, y de repente uno que otro jaloneo en el escenario macroeconómico internacional, pues creo que aún así pues el país no se le ha caído a pedazos, en ese rubro al país no se le ha caído a pedazos al señor Andrés Manuel. Y creo que es la única cosa que yo veo que medio está haciendo bien, o a medias, y no es nada para aplaudir, porque pues en realidad es lo que tiene que hacer todo mundo, ¿no? O sea, quien esté en el poder tiene que conservar ese equilibrio macroeconómico en aras de que el país no se termine de desmoronar. No sé quién quiera ahondar más en el tema del informe, si quiere ver, bueno, también tenemos que ver el asunto del tengan para que aprendan, que es más de lo mismo del asunto panfletario, marketinero del presidente. A ver, Choco. ¿Quieres empezar tú, Poli? Mira, yo en aras de intentar ser objetivo, porque lo cierto es que ya Andrés Manuel me tiene hasta la madre, pero en aras de intentar ser objetivo, quiero ver el par de cosas que creo que sí se están haciendo bien, al menos en concepto, aunque sí creo que tenemos que también recordar un poco lo que dijiste ahorita, aunque lo voy a decir con otras palabras. Sí, hay que ver si lo que se está haciendo bien está a la altura de las necesidades. Y ahí la respuesta me parece que no. O sea, hay cosas que sí podrías considerar que van por buen camino, al menos, o al menos que la idea es buena, pero la dimensión de la necesidad contra la dimensión de la acción te deja mucho que desear. Es que el madrazo de la pandemia... No, pero desde antes se venía... O sea, mira, la economía ya se venía desacelerando. 2018 empezó, ¿no? Pero a razón de cosas que podrías encontrar bien hechas o que es una buena idea o que podría dar buenos resultados. El primero es que hay una estabilización y una tendencia a la baja en la violencia. Bueno, subió mucho los primeros 2 años, eso es malo, pero que ya que ya logres una tendencia a la baja es algo bueno. ¿Qué tan bueno es lo que es discutible, me parece? No, a razón de lo que necesitamos, lo que se obtiene es lo que es discutible, pero creo que, o sea, no hay que escatimar el hecho de que al menos logramos ya que no suba, porque subió bastante. O sea, de lo que fue el final del sexenio de Peña con los primeros 2 años de Andrés, subió bastante la violencia, entonces que logres estabilizarla, de algún modo es una buena noticia. Otra vez habría que cuantificar qué tan buena es con relación a los problemas que tenemos. La otra sería el aumento al salario mínimo, que no es o sea, que no necesariamente cuadra acá, pero que es parte de lo que él presumió, porque además me aventé, llevaba años sin escuchar un informe, pero ahora me lo aventé. Fueron las cosas que presumió, que me parece que no son malas. Habrá que ver cómo afecta el equilibrio macroeconómico. El equilibrio macroeconómico y la recuperación también, ¿no? Y junto con eso, las cuestiones del outsourcing, que a mí, que me tocó vivir el outsourcing, me parece una buena noticia que se elimine, pero creo que otra vez le puedes discutir cómo se está haciendo, ¿no?
Vas a modificar la ley laboral para actualizarla, para cubrir los huecos que te dejaría el hecho de que ya no puedes hacer outsourcing, asumiendo que en realidad ya no se pueda, ¿no? Porque aquí hay un dicho muy español que aplica mucho para México, adelantándome lo de Vox, que es echa la regla, echa la trampa. ¿No? O sea, algún recoveco habrá donde te puedas hacer cosas. El otro que creo que podría ser bueno, yo no lo he visto aplicado, pero dicen que está dando buenos resultados, es el plan de mejoramiento urbano, que he escuchado buenas cosas. No lo he visto, pero he escuchado buenas cosas. Y finalmente, la cuestión de el aumento de la pobreza fue menor a lo esperado. Sí, debido al asunto del madrazo que dio primero, el coletazo económico que dio la pandemia, sí hay como que un resultado óptimo que no podemos echar de menos. O sea, sí, No, o sea, se la tenemos que dar. Estoy de acuerdo. Hay 3 millones más de pobres o 3.5 más millones de pobres, pero es menos de lo que se esperaba y de algún modo, otra vez, o sea, hay que hacer los números como con todos, ¿no? Hay que tratar de ser objetivos. De algún modo es mejor que los 10 que se tenían planeados. Sí. Y finalmente, la cuestión pero aquí sí lo quiero matizar mucho, yo no estoy en contra de que se le dé dinero o algún tipo de subsidio de apoyo a los grupos más vulnerables. A mí eso, o sea, no, mi problema no es por ahí, mi problema es que uno, como dijo el Coneval, no hay realmente controles, con excepción tal vez de la cuestión de adultos mayores, no hay realmente controles sobre cómo se maneja el dinero, cómo se va, hay un montón de fugas posibles. Y la otra, tampoco sabemos si está resultando de algún modo, más allá de que no creció tanto el nivel de pobreza, ¿no? Esos son los puntos que yo le daría al señor presidente, considerando que no son muchos. O sea, tampoco, para las dimensiones del problema que tiene de los problemas que tiene este país, lo que está bien, o bien entre comillas, no es suficiente. No, obviamente no. Señor Don Politoli Mamadore, por favor, su disertación, lo escuchamos con atención. A ver, no quiero ser ave de mal agüero, pero andan muy oficialistas los dos. A ver. O sea, sí, pero no. Es que el temblor sacudió nuestras conciencias. Ya vi, sí. Sí, yo sí le recé a San Amando, para que no se me cayera la casa. Les trajo conciencia de clase cuatroteísta, ya vi. Ay. A ver, ilumínenos, caballero. Par de marxistas de manual. En fin, a ver. Es muy curioso cómo caemos en el discurso, porque es, sobre todo con la cuestión de la pobreza, es decir, hay que celebrarle que no aumentó tanto. No, nadie dijo celebrar, nadie dijo celebrar, caballero, no, nadie dijo celebrar. No, dijimos reconocer. Okay, estoy de acuerdo. Son cosas distintas. Ok, va, replanteo. Hay que reconocer que la pobreza no creció tanto. Madres, creció. O sea, aún así haya sido 1, creció. Lo cual significa que no estás haciendo tampoco bien tu chamba. Porque se supone que un buen indicador es que disminuya, no que aumente menos de lo que tenías planeado. Es como, tenemos varias coyunturas emergentes que no te permiten esperar otra cosa. A lo mejor Abraham y yo andamos, a lo mejor Abraham y yo andamos chairos, güey, pero tú andas muy desatado. O sea, también tenemos que reconocer la coyuntura de la pandemia, primero que cualquier otra cosa, y cómo afectó a todos lados. Se la Porque no es un asunto que México se trató, o sea, nadie está defendiendo a Andrés Manuel, sí, pero sí, déjame poner el argumento en su justa proporción. O sea, no estoy diciendo que su administración es impecable, estoy tratando de recuperar lo que no se hizo tan obviamente mal. No. Entendiendo que estamos en una coyuntura brutal económicamente, o sea... A ver, se las compro. O sea, ya síguele, pero sí es importante hacer esa aclaración. Porque se escucha mucho. Va. A ver, se las compro, sí, la pandemia, lo que ustedes quieran. Pero, ¿cuántos años de pandemia? Van 2 años de pandemia y no puedes seguir utilizándola como una justificación e incluso como un pretexto. No puede alterar. Ok, el primer año te la compro porque te pegó fuerte y
y desnudó muchas de las cosas que no puedes hacer correctamente. Sin embargo, no puedes seguir utilizando el recurso de la pandemia como un argumento para decir, es que no estamos creciendo como deberíamos por la pandemia. A ver, no estábamos creciendo como deberíamos antes de la pandemia, incluso con todo y las proyecciones que de manera muy esperanzadora el presidente nos dio. Esto, además de todo, desnuda que no se están poniendo a trabajar en absolutamente nada. Es decir, no están atendiendo la pandemia como deben. Los asuntos prioritarios del plan que ellos mismos, del plan de desarrollo que ellos mismos diseñaron y mandaron y aprobaron, tampoco se están atendiendo. Hay cuestiones económicas que efectivamente te están dando a lo mejor un poco duro y que ahí es donde yo pongo la palomita. El gobernador del Banco de México, Hacienda y en sí la política económica de la 4T sí ha sabido moverse por ese lado para que no pegue más la crisis de lo que debería. Sin embargo, el hecho de que esté logrando esto no lo está capitalizando donde debería, como bien lo mencionas. Yo tampoco estoy en desacuerdo en que se les den ayudas a grupos vulnerables. Sin embargo, el hecho de que no tengan controles y de que no exista realmente un mecanismo de evaluación de las mismas políticas, te deja demasiado mal parado, porque lo único que estás haciendo es darle un paliativo a una problemática sin resolverla. Paliativo que se te va a volver, estamos de acuerdo. Paliativo que se te va a volver además una bronca a mediano y largo plazo. Nadie está discutiendo esa parte. En algún momento se te va a acabar la lana. Entonces, ahí es donde yo precisamente digo que sí, están dando muchos apoyos y es algo que el presidente celebra. Eso sí, el presidente celebra de una manera pues casi victoriosa de que estamos dando más apoyos sociales. Debemos distinguir entonces en qué punto un apoyo social es clientelar y en qué punto el apoyo social realmente funciona y realmente está atacando la problemática de raíz, que es otra cuestión que obviamente no nos van a decir porque son las cosas que tienen como muy veladitas, ¿no? De que logra disfrazar esas situaciones, ¿cómo llamarlo? Negativas que logra disfrazar de logros pírricos. Porque al final de cuentas... Ok, pero eso... Ajá, sí, dime. Dale. Ok, pero es que esa es la segunda parte, güey. Yo empecé tratando, o sea, como dije, voy a tratar de encontrarle como la cuestión positiva, porque también nada más alegar, es que no, sin sentarnos bien a verlo, es un error. Ok. Y por eso aclaré desde el principio, lo que se está haciendo bien no es suficiente. Ok. Entiendo que tú te estás yendo a la yugular. Esa para mí es la segunda parte del análisis, ¿no? Es innecesariamente triunfal. O sea, es absurdo, ni siquiera necesariamente, es absurdamente triunfalista. Ando emocionado. Se hace, además, toma como suyos que en teoría es un gobierno de izquierda, de una izquierda pues, setenterona, y que te diga... la bolsa está bien, pues así está bien, güey, pero eso a ti no te debería, eso para ti no debería ser importante, ¿no? La macro debería ser lo menos importante para este gobierno. Qué bueno que la macro se mantiene. Sí. Pero entramos a un problema que el otro día le tuve que comentar a una amiga mía que es muy obradorista. Qué cagado que siempre criticamos a las administraciones anteriores por defender los números macros sin preocuparse por los números que afectan a la gente, y ahorita ustedes están haciendo exactamente lo mismo. Sí. O sea, qué bueno que la macroeconomía no se ha roto, pero que sea lo que tienes que defender es un indicativo de falla, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que en uno el tono, ¿no? Tengan para que aprendan es de, güey, ¿en serio? O sea, otra vez, ya me cansé de tener un presidente que tiene 7 años y está mal educado. Ya me harté. Sí. O sea, ya. Sí, está haciendo un berrinche, una pataleta, claro. O sea, es lo único que sabe hacer. Eso ya me agotó, ¿no? Como me agotó el junior incompetente que fue Peña Nieto. Sí, claro, por supuesto. O sea, ya el gag ya es viejo, ¿no? Ahora, vamos a entrar a los números. Yo defiendo, y ese si quieres lo tratamos, que no es una mala noticia la reducción de la violencia. Es muy inferior a lo que necesitamos, estoy completamente de acuerdo. Pero cuando podrías ir escalando, que ahorita los números te indiquen que más o menos vas a la baja, ya es una buena noticia.
Sí, ¿Qué claro. tan buena es? No lo sé, pero es mejor que estuviéramos en el doble, que podríamos llegar. Esos son como los puntos a los que quiero llegar. No hacer como nada más, es un hocicón, pues sí lo es, ¿no? Ajá. Habló de refinerías que no están terminadas, que ya subieron de costos, que tuvieron que comprar la de Deer Park y además todavía no estamos seguros si se va a poder comprar o si va a servir para las gasolinas que nosotros que requerimos. Vamos, hay un montón para sacar de su forma tan altanera y mentirosa de manejar la política, ¿no? Pero bueno, ya les regreso la palabra. ¿Puedo yo? Adelante, señor dictador. Adelante. Ok, Adelante, me parece muy importante también recalcar que no estamos en ningún momento tratando de defender el asunto de cómo se ha llevado la administración pública, ¿no? Porque una cosa es que la administración pública ha tenido un anquilosamiento muy tétrico, porque eso es lo que está pasando, y de hecho está tendida sobre las viejas estructuras, o sea, no se ha modificado nada en lo sustancial, cómo se atienden muchos problemas y cómo se maneja la administración pública. Y lo que se cacarea panfleteramente, pues sabemos que no es lo que está pasando, que muchas instituciones están paralizadas y que mucha burocracia está mal utilizada, ¿no? O está subutilizada, ¿no? Lo que sí creo es que a pesar del problemón que tenemos encima con lo de la pandemia y con el asunto también de la violencia y todo eso, creo que las cosas pudieron ser peores para el nivel y el grado de incompetencia que se demostró en los primeros 2 años del gobierno de Andrés Manuel. Creo que las cosas pudieron haber llegado a un puerto peor todavía. Y también tendríamos que analizar costos-beneficios de hacer o no hacer ante el asunto de cómo atender la pandemia, ¿no? Porque a largo plazo vamos a poder hacer un análisis de los resultados que hay en esta coyuntura, porque muchos países hicieron cierres y cortes así súper restrictos, pero no tienen otras cosas como la inmunidad de rebaño, entonces que también eso es muy debatible, etcétera, etcétera, etcétera. Y no podemos decir exactamente que un gobierno de oposición hubiera hecho mejor las cosas. La verdad, yo a estas alturas tengo mis serias dudas de que el PRI o el PAN hubieran hecho un mejor papel ante la pandemia, ¿eh? No sé ustedes. O manejando el país. O sea, lo cierto es que el país, la calma relativa que te compró Andrés Manuel, porque de algún modo desarticula los movimientos sociales y eso es imposible de negar, no lo hubieras tenido ni en el primer año de otra administración. Porque vas a tener a todos los morenistas en la calle, más todos los otros grupos que estaban hartos del PRI, del PAN y del PRD. O sea, no hubieras tenido forma de controlar a la sociedad movilizada. Más el narco, más la pandemia, más la migración. Ya. Sí. ¿Recuerdan que en algunos Zooms atrás les dije que a la gente no le importaban los resultados? ¿Y ustedes me tiraron de a loco? No fue así el tema, pero bueno, tú síguele. No fue así, pero dale. Bueno, es que es precisamente ese el asunto. Acudimos el 1 de septiembre, el día del presidente, a ver el estado que guarda la nación. Voy a ponerme muy formal, ¿no? Sin embargo, la cuestión está en que los resultados que nos mencionaron, o toda esta parafernalia de resultados positivos, en realidad es una pintura muy bien hecha de ¿cómo decirlo? Como es, ¿no? Es una pintura muy, muy bien hecha de un dominio carismático ya bien construido. ¿Por qué? Porque en este tipo de situaciones realmente no importa si vas bien o no. Con que me tengas satisfecho es más que suficiente. Y por eso ponía el acento en la cuestión de las ayudas y de las ayudas sociales precisamente. Porque una ayuda social sin resultados que sean medibles y que sean controlables y que puedan ser evaluables,
pues no pasa de ser una simple política populista. Sin embargo, mientras esta dinámica de mantener satisfechos a las poblaciones más golpeadas, históricamente, pues lo único que va a hacer es fortalecer la figura del presidente sin importar si se trabaja o no se trabaja. Como bien menciona aquí nuestro queridísimo dictador, que me sorprende, se ha puesto a estudiar usted, oiga, qué bueno. Efectivamente, la administración pública es lo que más está parado. No se mueve. La administración, la inversión pública también. La inversión, exactamente. En toda mi vida, desde que tengo uso de conciencia de los sexenios, jamás había visto una administración pública tan detenida, tan amarrada. Ok, sí, posiblemente de las cosas criticables en otras administraciones puede ser que los programas eran 100% clientelares. Sin embargo, había cierto avance, poco a poco, pero había una administración pública un poco más activa socialmente. Y ahora no. Sí. ¿No? Y eso es lo realmente preocupante, porque todos, absolutamente incluyéndonos, porque tenemos que hacerlo a final de cuentas, es parte del asunto, nos estamos concentrando, como bien lo menciona David, en los indicadores macro. ¿Cómo va el PIB? En fin, todas estas situaciones. Sin embargo, acá abajo es donde realmente se tienen que ver los resultados, en la microeconomía, en el bolsillo de la gente, es donde tiene que verse realmente si un gobierno es eficiente o no. Por eso también comenzaba con el asunto de, a ver, espérenme, lo mejor, incluso, perdónenme que sea tan fatalista, pero pese a la pandemia, si tú sabes administrar bien, puede que a lo mejor ni siquiera avance tu pobreza, se mantenga en el número en el que estaba. Pero ningún país pudo hacer eso, tampoco seas payaso. Ni Europa pudo hacer eso. Bueno, o sea, a ver, danos un ejemplo que sí. Bueno, no, y veamos las condiciones también. O sea, no podemos cometer el error de nada más medirnos hacia arriba. Claro. Hay que medirnos en todas las direcciones, ¿no? No estoy muy seguro, pero me parece que Suecia güey, pero es uno de esos países o sea, bueno, pero papá, sí, o sea, posiblemente, estoy de acuerdo. No, o sea, te voy a poner. Por eso tiembla, cabrón. Por eso tiembla. No, tampoco te voy a poner de ejemplo Argentina, mano. O sea, bueno, es que he escuchado que Nueva Zelanda es un excelente lugar para vivir, güey. Pues sí, pero Nueva Zelanda. Obviamente en la región, pues no hay ningún país que tú digas. Ok, vamos. No, entonces, Estados Unidos puede hacer eso, güey. A ver, espera. Eso no significa que no exista tal cosa. O sea, tampoco podemos caer en ese tipo de falacias. Pero a ver, espérame. Vamos a otra vez entablar dentro de la realidad, porque no necesitamos exagerar para criticar a Andrés Manuel. Ok. Eso creo que es mi problema con mucha de la crítica contra el señor. Por favor. Ajá, o sea, no es necesario pensar en comunismos para poder decir que nuestro señor presidente la está regando monumentalmente. No hace falta. Oye, ando Vox. No, ya me di cuenta. Ahorita llegamos a los otros puntos. Vamos. Ahora, así como dije los puntos que de algún modo podrían ser buenos, vamos a los que son malos. El asunto de cómo han subido los costos del gas y que la solución es crear un gas, o sea, una empresa estatal para manejar el gas. En serio, con lo que te estás gastando te hubiera sido más fácil subsidiarlo. Y dejar de desperdiciar, el gas de Pemex, porque todavía hasta donde yo tengo entendido no hay un programa serio de recuperar el gas natural que pierdes siempre que haces perforación de pozos. O sea, tenías un montón de soluciones que no implicaban ese nivel de inversión. Cuando, además, no tienes grandes números para moverte, ¿no? ¿De dónde va a salir el dinero de Gas Bienestar? Pero eso es uno. Pemex es un hoyo negro económico. Para ser justos, también creo, no hay muchas opciones con Pemex. O lo dejas morir, o lo intentas eficientar, o lo tratas de recuperar como es, que es lo que está haciendo Andrés Manuel. Ninguna opción es buena porque las tres son catastróficas. ¿Qué otra cosa por ahí estaba? ¿No? El asunto de las remesas, que ya todo el mundo lo ha criticado por eso, ¿no? Que, o sea, y además, no sé si vieron la respuesta de Atolini.
Bueno, Bartolini. Y que además le he visto, no, y además lo he escuchado repetida por otros obradoristas que yo considero razonablemente inteligentes, pero es que no hay cómo defenderlo, ¿no? Entonces, no, es que es esto. ¿Dónde están esos números? Yo recuerdo que estas madres de Banco Bienestar están prácticamente abortadas, no están funcionando bien, los números son raquíticos. Ahí yo ¿no? tengo algo que decir. Y la cuestión del gabinete, o sea, sorprendentemente casi no hablo de la Marina y del Ejército. Y, por ejemplo, para mí el peor pecado de esta administración es el nivel de militarización en el que nos va a dejar. O sea, queremos un punto malo del obradorismo, además de que está dejando libre al narco, no obstante la reducción en la violencia. La otra es el nivel de militarización en la que va a dejar el país. O sea, para criticar a Andrés Manuel nos sobran cosas sin meter a Suecia. Gracias. A ver. No es que no funcionen. Sedena no se ha puesto las pilas con eso. ¿Con el Banco Bienestar? Ajá. Sí. O sea, la construcción, localización, todo esto está a cargo de Sedena. Y Sedena en realidad es el que no se ha puesto las pilas con el asunto. Es que Sedena no... Estoy de acuerdo. Han puesto lo único que les faltó fue precisamente poner a los militares a repartir los tanques de gas, ¿no? Perdón, pero es que es en serio. O sea, no, estamos de acuerdo. Lo han hecho de albañiles, de policías, de casi de amas de casa, sin plan de N3, pero tratando de salvar a los de Catepec, no sé, ¿no? Montonales de cosas. Pero efectivamente, tampoco le puedes cargar demasiado la mano a una organización cuando ya tiene un trabajo bien planteado, bien específico y bien normado. Y sobre todo, ¿con qué recursos vas a poner a construir a Sedena más de 1,400 sucursales en toda la República? Exacto. O sea, es como, güey, te vas a dar un tiro en la pata porque no hay dinero que alcance y no hay una organización. Siento que en cierto sentido y en ocasiones está creando soluciones muy a prisa. Volvemos a la ciencia de salir del paso. El banco, a lo mejor estoy mal en el dato, pero estoy casi seguro que sí. El gas del bienestar cuesta menos porque no te lo llevan a tu casa. Entre otras cosas. Porque era precisamente el asunto o la comisión que cobraban las otras gaseras, el servicio de llevártelo a tu casa directamente, que tú no tuvieras que ir cargando tu tanque acá. Y eso es lo que no está cobrando precisamente el gas bienestar. Ese es uno de los datos. Y el ahorro era marginal, además, ¿no? Que hoy sacó Gibran unos números ahí medio extraños en su Twitter. Bueno, pero Gibran tiene más miopía que mi ojo derecho con astigmatismo y estrabismo. O sea, pero al menos a las notas, y no fue nada más la del Universal, sino varias que hablaban de un ahorro de, si acaso, 15%, ¿no? Vas a invertirle tanto dinero para que la gente se ahorre 15%, mejor subsídialo. Hay que, dentro de lo que cabe, no es mala idea el hecho de que intentes controlar o por lo menos normar el precio, que tampoco se puede, pero sí controlar los golpes que te puede dar el precio del gas creando una empresa. El asunto está en que pues no tienes organización, mano. Y obviamente al no tener una organización, pues vas a encontrarte con un montonal de problemas de logística que debiste haber resuelto en el momento en el que se te ocurrió la maldita idea y en el momento en el que decidiste sacarlo a la venta. Un ejercicio de logística bien sencillo. Cosa que no hace la 4T. Exactamente. Es que ni siquiera saben en qué momento de la semana lo van a repartir y dónde van a ser los puntos de venta del gas de bienestar. Y esas cosas son básicas antes de poder echar a andar cualquier producto, llámese el que tú quieras, vender pepitas, ¿no? No solamente el precio, ¿dónde lo vas a distribuir? ¿Cómo lo vas a distribuir? O sea, son cosas básicas que se les fueron precisamente por esta urgencia constante de salir del paso. Porque efectivamente, una cosa de la pandemia y de las crisis que se le han venido acumulando al presidente,
que cabe decir, no son culpa de él, son crisis que ya venían como gestándose desde administraciones anteriores, pues es precisamente esa cuestión de no poder organizarse y de no tener la capacidad de organizarse como deberían de organizarse las cosas. Híjole, Ya. la organización yo sí lo responsabilizo a él, ¿eh? Ah, claro. O sea, la parte de no saber organizarse es culpa suya completamente. Que los problemas que tienes que enfrentar son añejos, sí, me queda claro. Por eso también es muy absurdo estos grupos de personas que de repente añoran el pasado de hace 3, 4 años del prismo y del panismo. O sea, ¿qué no se acuerdan cómo llegamos aquí? Sí, claro. ¿Y en qué parte vivían ustedes que les parecía que estábamos bien? ¿No? El hecho de que Andrés Manuel le haya puesto el acelerador al desfiladero no quiere decir que antes no estuviéramos encaminados. Estoy de acuerdo, sí. Entonces, sí, los problemas son problemas viejos, pero las soluciones son soluciones de una incompetencia bruta, porque regreso, vamos, rápido al tema del gas bienestar. Crear una empresa paraestatal de gas es mi última opción. Nada más por el gasto que implica. Claro. Y porque es algo que va a fluctuar y que puede subir y volver a bajar. O sea, había otra. Ellos dijeron que tenían como toneladas y toneladas de gas ahí guardada. Bueno, pues véndesela a precio de saldo a las gaseras. No, que no se puede. Bueno, te encanta cambiar las leyes. Pues ve y cámbiala. ¿No? Es como la cuestión esta de tenemos problemas de abastecimiento de gasolina. Ah, pues ve a comprar pipas. No, güey, haces ductos. Sí, sí. ¿No? O sea, son soluciones de una mentalidad de los 50, ya ni siquiera de los 70, de los 50. Ahora, la otra, además, que había dicho, ya que empezamos a hablar mal del señor, ¿no? Además de esta sesión. ¿Cuánto? 3 minutos. Madre. Ok, acabo rápido. Okay. Además de la cuestión de la militarización en la que nos va a dejar y que no ha trabajado la corrupción, pero para nada, pese a lo que él dice, el otro gran problema es que no hay ninguna visión de un México a futuro. Ajá, sí, confirmo. ¿No? Donde de algún modo priistas y panistas tenían una idea de un México a futuro en un escenario internacional, no era una gran posición, ¿no? Éramos maquiladores, éramos turismo, éramos call centers, pero había una visión de México a nivel internacional. Andrés Manuel no tiene una idea ni de México al interior ni al exterior. Son puros sueños febriles de cuando era joven. Y esa parte es la que me espanta. Esos 9 años que no pasó en la facultad. Pero bueno, a ver, no sé. Si entras Perdón. esto, ¿qué hacemos? Pues no sé si quieren 2 minutos para dar una conclusión. Mi conclusión es esa, que el asunto del tengan para que aprendan, debería de ser más bien un tengan para que aprendan para todo el electorado, para que aprendiéramos el asunto de que la democracia no es el votar por consenso por un berrinche o por un resentimiento, ¿no? Y que la democracia no se tiene que acabar el día que el presidente que tú estabas esperando toma posesión, ¿no? O sea, Yo voy a llorar. Se puso a estudiar, güey. Se puso a estudiar. Perdóname, ya. Disculpa, perdona. Sigue, Estás muy inspirado, pero te la Sí. compro. sí, o sea, y más que nada, el asunto de que esa frase creo que va a ser como el defenderé el peso como un perro, más o menos. Ándale. Eso es algo así. Hemos dado un gran paso, ¿no? Ajá. Entonces, Estábamos al borde del abismo y dimos un paso. Ya hemos dado un gran paso. y creo que sí tenemos que tener en cuenta ese tengan para que aprendan, pero nosotros, ¿no? Ok, te doy la razón, pero ahorita lo redondeamos con Vox para que veamos también por qué la gente termina haciendo esos votos. Y otra cosa, señores, que se nos está olvidando y también es importante. Con el cambio de legislatura, pues nos volaron la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos y nos las van a sustituir por la de juicio político. Esa va a estar interesante ver cómo se desarrolla. Pero bueno, lo platicamos en el que sigue. Va. Vale, entonces, termino esta y empezamos la que sigue, ¿va? Va. Ya estás. Va. 1,
Estamos de regreso en el Zoom polaco. Vamos a retomar la conclusión del asunto del informe con las debidas participaciones de Choco y de Poli. Y después entraremos de lleno con el tema de Vox y vamos a concluir con el asunto de la despenalización del aborto por parte de la Suprema Corte de Justicia el día de hoy. Adelante, Choco. Mira, ya aquí estábamos con ese muy inspirado resumen que hiciste de la situación, pero tú eres internacionalista y yo soy politólogo y aquí el señor Poli es algo que no sé. No sé qué hace. Se droga y hace cosas. Llámeme Poli Lannister, por favor. Se droga con estadísticas y datos duros de la administración pública. Entonces, también tenemos que reconocer que la votación es un proceso. Sí. E implica cuáles son las condiciones y quiénes están en las boletas, ¿no? Hay un libro que se llama Jugadores con Veto, que habla más bien, que en realidad habla como de las dinámicas legislativas y cómo puedes alterar las votaciones sin hacer trampa nada más por qué opciones pones para que se voten. Y pasa un poco lo mismo con los procesos electorales, ¿no? Aquí es donde meto al PAN y a Vox. Ok, Morena ya resultó ser un fracaso. Perfecto. ¿Por quién votas? Ese es ¿Por el PAN? Los que somos medianamente, o sea, los que somos medianamente liberales, después de esta pifia con los señores españoles de Vox, ¿qué ganas tienes de votar por ellos? O sea, ¿qué ganas te quedan de votar? Entonces, ¿por quién vas a votar? ¿O te abstienes? ¿A poco sí tenías ganas? Pues no, pero es con ganas de platicar, ¿no? Pero lo que voy es que si tú estuvieras buscando otra opción, ¿no? Si eres conservador, vas a votar por ellos. Pero si no eres... Fíjate el ridículo máximo del conservadurismo y de la forma reaccionaria en que está tomando la coyuntura el PAN, ¿no? Están reaccionando como si fueran los conservadores del siglo XIX trayendo a Maximiliano a que nos resuelva el asunto, ¿no? O sea, ¿para qué le pagas? ¿Para qué lo traes? Entonces, eso es lo que voy. Te compro más todavía la idea que fueras un reaccionario sin estar mirando a otro lado, ¿no? O sea, si fueras un conservador que tienes una idea nacionalista, pero de aquí, sin estar trayendo actores internacionales, como para decirme, dime para dónde voy, porque no sé para dónde. Ándale. No, y luego la amenaza del comunismo, güey, pues ¿en qué año estamos? O sea, el comunismo no es una amenaza desde los 70s, por favor. ¿A poco no fue una amenaza real? Pues no, pero le funcionó a Estados Unidos, pero digamos que lo fue, güey. Dejó de serlo en los 70s. Sí, se convirtieron en toda una sátira del gato Quetzal, ¿eh? Entonces, ¿qué estás vendiendo? Y regreso al punto. Si eres conservador, ¿vas a votar por el PAN o no vas a votar? Ajá. Pero los que estamos en una línea... Es más, ni tú votarías por el PAN, Abraham. No, yo jamás he votado por el PAN, ¿eh? Y tú giras más a la derecha que Poli que yo. Pero los que estamos en una situación donde eres medio liberal o muy liberal en cuestiones sociales, que es mi caso, yo creo que es el del Poli también, güey, pues como, ¿por qué le darías un voto a un partido que además siempre ha sido mucho? O sea, sí hay unas tendencias ahí medio más liberales, medio pseudo progres, si quieres, de los grupos más jóvenes del PAN, pero no van a cuajar. Porque no se sienten honestas, se sienten de quedar bien. De acuerdo. Pero entonces, amigo de la facultad que tenemos ahí. Pero entonces, ¿por quién votas? ¿No? Otra vez, si el PAN se pudo haber disfrazado de una derecha tirada al centro bastante razonable y jalar muchos votos, con esto ya lo perdieron. Espérame, que el Poli ya como que se congeló, mira, ya está. Se trabó, sí. ¿Estás vivo, Poli? Poli, reacciona. Ya se fue, creo. ¿Ya?
Bueno, no, tampoco me enseñes el dedo, ¿eh? No Hable soy usted, grosero. caballero, porque estoy monopolizando la conversación. A ver, ahí va. Perdón, es que no podemos negar que vivimos en un país gracioso. O sea, podemos estar de la fregada, pero las risas nunca faltan, ¿no? Pues, sí. O sea, el PAN nos acaba de dar una lección de cómo mandarse a la fregada en 2 sencillos pasos. Así, como literal desmascararse. Es que, Dios, estamos entre la risa y el llanto constantemente con estos actores y con esta oposición, que lo único que vino a confirmar con lo sucedido con el PAN es que no existe oposición para Andrés Manuel, o por lo menos no una seria, ¿no? O una que realmente puedes decir, pues sí es una opción, mano. Si antes el PAN era de esos partidos que decías, tenía sus dudas y pues, a lo mejor sí, pero luego no. Y luego ahora con esto es no solamente darte un balazo en el pie, pues, es declarar abiertamente que no te importa ningún tipo de derecho social, pese a que sea una de las banderas de Marco Cortés, ¿no? Que recién acaba de sacar un spot hace como unos días en el que vitoreaba a los 4 vientos el señor, que estaban muy preocupados por la mujer y muy preocupados por los derechos de los pobres y de las comunidades más marginadas y demás. Pero atrás traes ya un antecedente de a uno de tus senadores, de tus militantes, firmando una carta en donde literal dice una sarta de cosas que a mí me regresó, por ejemplo, al siglo XI. Casi. O sea, tampoco, a los 70, 60 bueno, si bien, quieres. yo de pronto dije, nomás lo único que les faltó en el punto era en la carta esta poner el punto de volver a la Santa Inquisición, ¿no? Como tribunal superior de justicia en esta sociedad tan atrasada. Pero además hay otra figura interesante de la que casi nadie habla, ¿no? Agustín Laje, ¿qué jodidos tiene que venir a hacer aquí? un cuate que, bueno, es como del club de nuestra amiga Gloria Álvarez, de los que gritan mucho pero no se les entiende nada. Entonces, obviamente este cuate venía con la esperanza de vender libros y de impulsar a lo mejor una agenda libertaria en el país, cosa que obviamente Gloria Álvarez no pudo hacer la vez que vino. No, pero Laje es más tradicionalista, ¿no? Claro, pero pues ¿Laje qué? que sea más Laje es tradicionalista. ¿Es más qué? Tradicionalista. Sí, supongo que sí. Más tradicionalista que libertario, aunque creo que también le brinca un poco a conveniencia, ¿no? Que para ser Lo que sinceros, pasa es que se tiende a tener en el sector conservador, a tener ¿cómo se dice? Una disputa ideológica, porque si soy libertario tengo que estar a fuerza a favor del aborto y a favor del LGBT, y hay otra parte libertaria que dice que no forzosamente tienes que estar a favor de eso, que una cosa es lo económico y otra cosa es el asunto está de los derechos, ¿no? Pero al final de cuentas, los libertarios son la broma de las ideologías políticas de este siglo. Estoy de acuerdo contigo. O sea, y es una broma mal contada. Regresemos al punto del PAN. Es otra broma mal contada. Sí, exactamente. ¿No? Claro, fueron como el Bronco, ¿no? Que también es un chiste, pero ese sí está muy bien contado. Ándale. Tiene sentido interno. Exacto. Porque aparte, las primas y todo ese pedo, ¿no? No. Pues es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Ay, ya sabemos que Monterrey es Shelbyville. No hay broma. Pero, mira, pero bueno, volvamos, déjame en foco, por favor. Por el amor de Dios, hazlo. A ver, el PAN no solamente se dio un tiro en la pata, sino que mató toda esperanza de ser una oposición viable, creíble, para el 2024. Y no solamente a el PAN, sino
el PRI, porque además de todo, hay algo bien interesante. Los deslindes de esa carta y de esa reunión vinieron un día después de que se firmaron. El más ridículo es el de Telles, güey. El más ridículo es el de Telles. Claro, entonces los del PAN tenían la esperanza de que pegara. Fue un error como cuando tenían la esperanza de que nadie se enterara, güey. Fue un error como cuando me dejé engatusar por Andrés Manuel. Hazme el chingado favor, güey. A mí me hizo gracia, ¿eh? Fue como gracioso. O sea, por eso, como oposición son excelentes comediantes, güey. Creo que fue la que se deslindó con más gracia de la situación. Pero, mira, el problema principal, bueno, no, son un par de problemas fuertes que se desprenden de esto con relación al PAN. Es la primera, no conocen el país que quieren gobernar. Sí. Tienen una idea errónea del país que quieren gobernar. Pero no lo conocen, o sea, sí hay elementos muy conservadores en México, como lo hay en toda América Latina. Es una mezcla, es una hibridación muy rara, pero muy latina de lo que es moral y lo que no es moral. Ajá, sí, Ese es uno, ¿no? La otra, traer a estos personajes que así no fueran... Voy, dame 2 segundos. Que así no fueran una representación de una derecha bastante rancia y desabrida. Esa es su imagen, y si quieres traerlos tendrías que trabajar primero su imagen. Y la tercera es que no esperaban esta reacción, como lo dijeron ustedes dos, y por eso ya no quiero, no sabía qué estaba firmando, me drogaron. Bien, hasta el día siguiente. No. La joya de la... Viene hasta el día siguiente, cuando ya tienes un desmadre enfrente y que además no sabes parar porque estás entre los que dicen, no, pues si es buena persona, se veía muy amable, nos regaló espejitos. Güey, ¿dónde están tus estrategas políticos? Nos regaló una bandera de la hispanidad. No, esto de la hispanósfera, que es una cosa más estúpida y ofensiva. Dale. Mira, hay muchas cosas con las que en el sentido conservador podría yo concordar con la línea política que tiene Vox en ciertas cosas, pero de eso a darle rienda suelta a un partido político como el PAN para adueñarse de un liderazgo político y de una falsa autoridad moral que no tiene, para decir que tiene el control del discurso, porque ellos sí tienen la autoridad moral o dándose golpes en la espalda. O sea, eso es absurdo completamente. La otra y la peor de todas, que hay que apuntarla, esta coyuntura de traer a la gente de Vox a México no abona en nada a elevar el debate público. Completamente de acuerdo. En un asunto de que no hay dialéctica, no hay intercambio, no hay debate. O sea, estamos en un diálogo de sordos, de extremistas sordos que no se van a escuchar y que no van a cambiar sus posturas, igual que las feministas radicales, igual que la gente pro vida totalmente radical. No hay punto de encuentro, y esta es uno de los mayores hierros que pudo haber cometido el PAN, porque demuestra que no está en ninguna disposición de encontrar el centro en un país que le urge encontrarlo, porque el presidente está todo el tiempo polarizando, está todo el tiempo haciendo un diálogo pamfletero y todo el tiempo señalando, acusando. Creo que le haría mucho bien al país tener actores políticos que trataran de ir al centro, que trataran de encontrar el punto del debate político, que es precisamente lo que está pasando ahorita, o al tema al que vamos, al de la despenalización del aborto, ¿no? Que creo que ya mejor nos vamos a ese, porque tu cierre sobre Vox no, es insuperable. No creo que haya más que se pueda agregar en el tema de Vox. O sea, ya lo cerraste. ¿Quién eres tú? ¿Qué le hiciste al Abraham Callado, mano? Y si quieres, pues nos vamos al último tema, que además probablemente sea el que más rispidez va a tener, porque estamos como en puntos opuestos, ¿no? Es que va justo con pegado. Muy opuestos. Va junto con pegado el asunto de
como una especie de ironía histórica, después de haber firmado como esta situación de la Carta a la Carta Madrid, joder, unos 2 o 3 días después, se llega a la Suprema Corte y aprueba uno de los puntos más controversiales e históricos de la historia jurídica del país. Además, teniendo en cuenta que utilizó una de las reformas precisamente al Poder Judicial, que es el de la jurisprudencia, en el hecho de que ya no se necesiten 5 tesis en el mismo sentido para poder sentar jurisprudencia sobre un asunto, sino ya solamente la unanimidad de los votos de los magistrados. O sea, se combinan esas dos cosas. Y en este sentido yo sí considero que es importante porque se sienta un precedente histórico en la salud pública del país. Por los números que se vienen manejando, respecto de ¿cómo se llama? Perdón, de los abortos clandestinos, sin seguridad, ¿no? Que viene ahora otro tipo de reto. Ya tienes la infraestructura para poder realizar este tipo de intervenciones quirúrgicas, pero ahora, ¿cómo eficientas? Y sobre todo, ¿qué tipo de campañas vas a tú como gobierno emprender para evitar ciertas situaciones que se van a presentar lo van a agarrar como libertinaje? A ver, no, el tema considero que no va por ahí. Híjole, a ver, espérame, ¿qué te parece que dejamos que hable Abraham? Porque además de que se está desquiciando, sí. No, porque además tú tienes una opinión vista de cerca y creo que también esa parte es importante, porque a mí me gustaría que tú hables y ya luego yo doy mi opinión en todo caso, pero sí estaría interesante porque además tú eres el que está más lejos de nuestras posiciones. Sí. Mira, yo en el asunto de la aprobación de la Suprema Corte se me hace un asunto completamente oportunista, que ya no tiene mucho sentido. Okay. Porque si nos vemos en la verborrea, si nos vamos a la verborrea legaloide, pues sí hay como que un asunto de trascendencia, porque pues ya la letra chiquita ya se quitó y ya puedes hacer o no deshacer, pero en los hechos es algo que ya pasa y ya se hace. Okay. Porque el misoprostol y muchos otros medicamentos se venden como si fuera un dulcecito, ¿no? En la farmacia. Aquí el asunto es que no tenemos un plan estructurado de salud pública que realmente evite llegar a este punto. No estoy diciendo que está bien o está mal, o sea, yo ahorita moralmente no estoy en una posición de debatir si está bien o está mal, o si es religión o no, eso ahorita no, pero el punto es que el país no tiene realmente una estructura institucional para atender el asunto. Más allá de lo que se intentó hacer aquí en la Ciudad de México, la verdad es que no está hecho de una forma eficiente, y aparte faltan muchas otras cosas. No nada más es el asunto de cortar y pegar como si fuera una máquina, ¿no? También hay muchas otras cosas, muchas características que tienes que atender en una población vulnerable. En el asunto, por ejemplo, de la adolescencia y de los embarazos adolescentes no deseados, hay un asunto de no asequibilidad de productos anticonceptivos. Y hasta parece política de Estado no dar esos anticonceptivos a la población vulnerable. Ahí tenemos un asunto que no... Yo sé que mucha gente sabe que no se van a poner el condón, pero, por ejemplo, podemos evitar que un embarazo, que una mujer se embarace si le ponemos un DIU, si le ponemos unas inyecciones, no sé. ¿Me explico? Ok, a ver, déjame... Si me el último, sí, dale. Aquí el asunto es que también hay una parte considerable de esta población vulnerable. Te vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que está bien o está mal, pero que tiende a tomar esto como un método anticonceptivo. Y eso en el método científico de lo que es atender a un paciente, eso está mal, o sea, es incorrecto, porque no puedes tomar el asunto del aborto como un método anticonceptivo, porque te pones en riesgo, y pones en riesgo también la salud
bueno, pones en riesgo tu salud y pones en riesgo también el asunto de tener un servicio de salud que no esté tan ¿Saturado? Tan saturado. Ok. A ver, deja que hable. A ver, Poli, ahora con calma, por favor. No metas a Suecia en esto. Muy bien. Ok, está bien, no lo prometo. A ver, dos cosas en las que difiero. Ok, te concedo el hecho de que estás más cerca. En cuanto a la cuestión del tratado de los pacientes, yo estoy más cerca del lado administrativo. La infraestructura existe. Lo único que tienes que hacer es eficientarla, porque ahí la tienes. ¿Pero tú crees que la 4T Ahora, lo va a hacer? Bueno, ese es otro asunto. Y para allá voy. Dos, se trata de responsabilidad sexoafectiva. Es decir, no puedes cargar la responsabilidad, el 100% de la responsabilidad en la mujer. Y ahí es el error que como vatos hemos cometido. Yo lo contrario, A ver, espérame, voy para allá. El hecho de que se obligue, porque literal, se obliga a la mujer a decidir qué tipo de anticonceptivo va a utilizar después de un embarazo, porque ni siquiera respetan la decisión que ellas toman. A huevo tiene que ser el que el médico te diga. Puede que no sea un tema generalizado, pero sí hay una situación muy constante en cargar la responsabilidad de la cuestión reproductiva en la mujer. Hay más políticas encaminadas al uso de los anticonceptivos para las mujeres antes, durante y después del embarazo, que por ejemplo la vasectomía, por ejemplo, para ponerte un ejemplo bien claro, y que además, desde el término médico, voy para allá tantito, espérame David, desde el término médico es menos invasivo y yo creo que hasta muchísimo más fácil de recuperarse. Ese es el asunto. Si hay una situación de violencia objetiva muy clara hacia la mujer con respecto a la salud reproductiva. Y eso no hay que negarlo porque existe. La razón por la razón por la que se enfoca el anticonceptivo en la mujer es porque es la principal afectada y todo parece indicar que la que más rápido reacciona. Exacto. ¿No? Ok, estoy de acuerdo. Porque, espérame, déjame acabar. Ahora, hay un problema, déjenme meto en la cuestión del aborto, mi opinión, yo creo que está bien que se haya normalizado, pero ahí me inclino al lado de Abraham. Tiene que haber un sistema de educación sexual. Y que no también. Sí, no, es a lo que iba. Lo que hay ahorita no funciona. El número de embarazos adolescentes es mayor, el número de abortos obviamente es mayor, el número de infecciones venéreas es mayor. Entonces, yo no sé qué chingados se está enseñando, no funciona. El aborto está, o sea, que se legalice, que no puedas penalizar, que no puedas meter a nadie en la cárcel, me parece perfecto. Una mujer no merece ir a la cárcel por tomar ese tipo de decisiones. Sí, puedes, claro. Puedes tener una posición moral en una dirección en otra, pero no merece ir a la cárcel por esas decisiones, ¿no? Es un argumento que a lo mejor no soporta todo el peso de la lógica, a lo mejor no, pero yo prefiero esa opción a tener o a excedente de niños que nadie quiere o a tener mujeres encarceladas por algo que muchas veces la desesperación no les deja ver otra cosa. Ahora, y que no debería ser un delito. Y que no debería ser un delito. Ahora, ya regresando a la cuestión de los anticonceptivos, porque es la otra parte que no se está haciendo nada. ¿Dónde están las campañas? ¿Dónde están los procesos de enseñanza? Porque ahí yo no me sé bien los números, pero sí ha habido bastantes problemas con la pastillita hasta el día siguiente porque un chingo de chicas se lo toman como si fueran tic-tacs. Es que vuelvo al punto. Si tienes un problema. Claro. Es un problema gigantesco, a lo mejor no, pero sí es un problema. Queremos llegar a los hombres, está perfecto. Tiene que haber una campaña fuerte, constante, bien ideada, además pensada para llegarle a la mentalidad masculina de protegerte. Ya, además nosotros la tenemos bien fácil y bien cómoda. Yo no sé por qué la gente no lo hace.
o el condón, que es la forma más cómoda de tener sexo con alguien con quien no te quieres comprometer, o te haces una vasectomía, que si lo haces a la antigüita como me tocó a mí, pues te avientas como 2 semanas de huevo. Si lo haces en la moderna, creo que en 3 días estás listo. Bueno, Pero regresamos al problema. Sí, dale. La cuestión para mí, queridos amigos, es que es un asunto de solamente poner paliativos, de solo son parches para un problema mucho más complejo, que no nada más involucra el asunto sexual y nada más involucra a la mujer. Y el asunto es que también, de alguna manera, hay un mensaje subliminal o subrepticio para este machismo también valemadrista, irresponsable, como dice, pues ya puede abortar también. Y ahí se está creando un hueco, ¿no? No estoy diciendo que esté bien o está mal, sino que se está creando un hueco en la ideología colectiva. Y ahí es donde yo no veo un trabajo ni de las feministas, ni del Estado, ni de las instituciones de salud que estén abocadas a eso. Está perfectísimo que jalemos al hombre. De hecho, yo estoy muy a favor de que ya haya un anticonceptivo para los hombres. Eso sería fabuloso, ¿no? Y en lo personal me gustaría muchísimo. Y lo otro es que las campañas de anticonceptivos están fallando, y de salud sexual y de salud emocional, salud mental y emocional, porque también no vas a permitir que alguien te haga daño o te haga algo, o que te lleve a un extremo de irte a un aborto clandestino si tú estás bien emocionalmente, ¿me explico? Creo que muchas adolescentes son vulnerables a ese tipo de situaciones porque están enfrentadas a un entorno familiar adverso, que no tienen ciertas necesidades cubiertas emocionalmente hablando, ¿no? Y por eso son vulnerables. Y eso, pero espérate. yo ahí no veo a las feministas haciendo nada. O sea, yo veo que ahí no hay una sororidad que ellas tanto proclaman. O sea, yo no veo algo ahí. Ni de las... Híjole, te estás sacando raja del árbol bien cabrón, porque ese no era el tema, pero bueno. Exactamente, sí. A ver, no, te estás desviando muy canijo el tema, pero ahí te va. Uno, no podemos culpar a los otros de la situación que viven, porque es estructural el tema. No podemos culpar de las broncas emocionales a alguien que las tiene. Pero no los está culpando, ¿eh? Pero no los estoy culpando, estoy diciendo que deberían estar atendidas de una manera óptima, tanto por las instituciones de salud, como por ejemplo la escuela. En toda justicia, en ningún momento culpó a nadie. Ok, estoy de acuerdo. 10 minutos. No, la verdad, tienen razón, pero para allá voy. El asunto precisamente, a eso me refería con la cuestión de que no tenemos una política encaminada a una corresponsabilidad sexoafectiva. De acuerdo. Ajá. Y que es necesaria. Y que es necesaria, urgente. Con lo que no estoy de acuerdo es que digas que es un paliativo para un problema de salud. No, el problema de salud era precisamente el alto número de abortos clandestinos que se practicaban diariamente. Y precisamente una de las soluciones era despenalizarlo, es decir, dejar de que fuese un delito para que el Estado en toda su amplitud administrativa lo institucionalizase de tal forma que destine los recursos necesarios para poder atender esta problemática que no se va a resolver hoy o mañana. Es decir, el asunto de la despenalización del aborto es solamente el primer paso para resolver una problemática a mediano y largo plazo, que es a final de cuentas el objetivo con el cual se está dando este paso histórico, insisto. Entonces, sí, una cosa tiene que ir pegada con la otra. No solamente se trata de despenalizar el aborto por despenalizarlo, sino de instrumentar estrategias políticas y programas para darle la vuelta al asunto y no ver el aborto como una cuestión de si tú quieres, un procedimiento médico ya de rutina, sino como la opción. Una política integral que maneje todos los rubros de la situación tan compleja que es. ¿Qué es lo que estaba diciendo Abraham? También hay que ser justos. Sí, yo lo sé. Pero es ahí donde está precisamente el tema y donde está el reto del gobierno
en cuanto a la instrumentación de la despenalización del aborto. Yo porque, tengo bueno, pocas esperanzas de que bueno. se den cauces institucionales adecuados. Yo también. Pero podemos hacer una apuesta el tiempo que ustedes crean conveniente. No sé, pongo un Mira, año, 2 años. Si los abortos han aumentado, si hay muertes por abortos, lo contabilizamos, en la Ciudad de analizamos México, a ver. todo el asunto. Si Ya el tenemos el un Estado ejemplo. ha dado un Ya cauce tenemos un institucional ejemplo. y ha tenido buenos resultados, ¿no? Sí, es A que ahí ver, está. A ver, ya. Dale. Ahí es donde está el problema. Tú tienes razón en el deber ser, que es un poco lo que todos hemos dicho. Uh-huh. El problema, al menos como lo entiendo que lo plantea Abraham, es que ese deber ser no va a ocurrir. Entonces, vas a tener una ley que te lo permite, lo cual es bueno. O sea, para mí lo más importante en este sentido, primero es que la gente que pasa por eso no termine en la cárcel. Uh-huh. El segundo es que no tengas que recurrir a abortos clandestinos. Los números no los revisé. Pero esas son como las dos primeras, ¿no? Pero también para que un aborto, en especial por cuestiones de la pastilla del día siguiente, no se convierta en una rutina, necesitas una educación sexual real. Integral, claro. Integral y que te enseñe responsabilidad, porque algo está pasando con la educación sexual que se está dando, que no te está enseñando nada. ¿No? Por no lo sé menos si está... no la parte, perdón, pues no sé qué te está... pero por lo menos no la parte masculina, que es a donde quiero llegar precisamente. Pero es que tampoco la femenina, güey, porque no se están cuidando. O sea, no todos es que... los embarazos que terminan... A ver, espera, es que yo entiendo tu punto y está muy bien, pero estamos hablando aquí en plata y estamos hablando de las dos cosas. No hay una educación sexual porque los hombres no se están cuidando y las mujeres tampoco se están cuidando. Si tuvieras una educación sexual femenina, lo que tendrías es hombres frustrados porque quieren hacer las cosas de cierto modo y las mujeres dicen, no, estás bien pendejo porque a mí me enseñaron que no. Uh-huh. No tienes una educación sexual funcional. Pero la otra es que también desde el punto más alto, que es el asunto de quién provee los anticonceptivos, las farmacéuticas y toda esta parafernalia corporativa, no se han preocupado por integrar al hombre en esta política, en este asunto farmacéutico, pues. Y también ahí es un tema de luchar contra poderes fácticos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay una investigación de que ya lo hay. A ver, no es que eso no es responsabilidad de las farmacéuticas, eso es responsabilidad del Estado y de su administración pública. No, obviamente también, o sea, yo estoy diciendo que el gobierno lo tiene que hacer, pero no lo va a hacer. O sea, te lo estoy diciendo ahorita claramente. Desde hace 10 años se ha venido hablando de una inyección para hacer una... Esa ya está. Por eso, pero ya está. Ya está, pero ¿dónde está? La necesitamos ya, y necesitamos ponérsela como a media secundaria, a medio Conalep, a medio bachilleres, güey. ¿Y dónde está, güey? ¿Me explico? Conapred. Pero tienes razón. Pues, volvemos al punto. Ahora, lo cierto es que, mira, yo vengo de la generación de los 90, donde nos metieron el miedo al SIDA, pero con pasión. Y hubo una campaña constante con Cedillo. Uh-huh. No sé si con Salinas, pero con Cedillo sí de uso de condón, pero impresionante. Y funcionó. En planificación familiar. La tasa de natalidad. Y funcionó. A partir de que llegan, corríjanme si me equivoco, a partir de que llegan los panistas es que desaparecen los programas, al menos en la cuestión informativa de control familiar, de métodos anticonceptivos, de protección contra las enfermedades venéreas, porque otra vez son todas. O sea, es un problema que abarca mucho. Las enfermedades venéreas están al alza. Los índices de natalidad subieron en los 2 sexenios panistas. Entonces, algo no se hizo bien, ¿no? Te olvidaste del tema. La educación que das en la escuela no te está funcionando. Porque entonces, si tuvieras una buena educación en la escuela, a lo mejor no necesitarías la propaganda. Pero tan no la tienes que durante los 2 sexenios panistas subió, creo que se estabilizó un poco con Peña, pero seguimos teniendo un problema de embarazos adolescentes. Porque ya podrías argumentar que a partir de los 20 es bronca tuya, a lo mejor tú lo pensaste, pero antes de eso es una cuestión de que falló todo, falló el Estado, falló la familia, falló tu capacidad de decisión.
no estamos metiendo situaciones extremas, estamos hablando de la gente común y corriente que va, hace le entra la calentura, hace algo y en 9 meses tienes un problema porque al hombre nadie lo enseñó a cuidarse, que es lo más fácil del mundo. Además, yo no entiendo la versión al condón, te pones un condón y quedas bien protegido, y a la mujer nadie le enseñó a cuidarse tampoco. Es doble. No estás culpando a la mujer, es un asunto de responsabilidad doble y no se está tratando. Los hombres no saben cuidarse y las mujeres no saben cuidarse. Lo cual nos lleva a una situación de un sistema de salud encaminado más hacia la prevención. Que deberías de tener y que más Debería o menos de creo que se ser, empezó a pero hacer. aquí vamos de nuevo con el asunto del diálogo de sordos, porque tanto feministas como providas calcitrantes están metidos en su pedo y no están abriendo el debate en el centro, güey. Ahora, déjenme argumento, pongo una última cosa por si nos gana el tiempo, si le quieren la seguimos o no. Tampoco se puede pensar que esta victoria es a perpetuidad. Exacto. En Texas le acaban de meter un golazo bien cabrón a la cuestión de la legalización del aborto. La nueva ley que metieron es que en cuanto hay latido de corazón queda completamente prohibido en todo el estado efectuar uno. En Texas, en Estados Unidos. Entonces, a lo que voy es que esta que tú y yo podemos considerar victoria y que Abraham está tomando la base de manera muy madura, me siento orgulloso de mí. No es una victoria no es una victoria ya lograda, es una victoria que en cualquier momento te la pueden tumbar, porque ya lo están haciendo. Aquí hay una cosa bien interesante que precisamente se mencionó en la aprobación de la despenalización. Se está primando el derecho a la decisión antes que el derecho de alguien que no puede ser todavía sujeto de derechos. Entonces, en ese sentido, se quita la situación del término, ¿entiendes? Que venía manejando algunas legislaciones, esta situación de las 12 semanas. Posiblemente con eso esté equivocado, pero sí es importante resaltar el asunto de que el magistrado Saldívar, justo menciona eso, y eso es bien importante, porque el hecho de que se esté primando el derecho de la mujer a decidir sobre algo que todavía no es sujeto de derecho es importantísimo, porque ese era precisamente el debate pro vida, ¿no? O el argumento. 3, 2, 1, pues se nos había acabado el tiempo en la otra sesión. Para que no quede ningún escollo en la grabación, pues vamos a darle otra vez la palabra al señor Poli para que termine de argumentar. Ya, entonces les comentaba, esta situación que justo menciona el juez Saldívar, de primar el derecho a la decisión antes que los hipotéticos derechos de alguien que todavía no tiene la capacidad ni de ejercerlos, ni incluso de ser capaz de ostentarlos, es muy importante, y es posiblemente ahí donde se encuentra una diferencia sustancial entre lo sucedido en Texas con lo que puede llegar a suceder aquí. Porque precisamente es ahí lo histórico también. Se sienta la base para poder garantizar no solamente el derecho de la decisión, sino de la misma formación de la identidad y del reconocimiento per se de la identidad femenina como tal, y no solamente femenina, porque también se habla de las mujeres y de las personas gestantes, que es un tema de inclusión también bien interesante del juez Saldívar ahí. Entonces, abarcas todo un demográfico bien específico al cual le estás garantizando no solamente visibilidad, sino seguridad. En el país de las maravillas, amigo. Según el presidente, estamos en él. Entonces. Pues sí, vamos a jugar a las fantasías. Sí. No, a lo que iba con lo de Texas es, o sea, es lo que entendí de cómo se manejó la decisión está bien, me parece bien argumentado. Pero los tiempos cambian. Ya lo que voy es que en Estados Unidos se tomaron cosas por hecho. O sea, el Rose versus Wade, que es donde se centra
la legislación que despenaliza el aborto a nivel nacional en Estados Unidos se dio por hecho durante años. Se consideraba algo inamovible. Y los estados tampoco se peleaban demasiado con el tema. Por eso es importante Texas, porque ellos lograron revertir algo que se consideraba irreversible. Ujú. Y ahorita todo el mundo está en shock allá. Entonces, este tema, siendo que, por ejemplo, otra vez Abraham tiene una opinión distinta, tú y yo que somos pro, hay que considerar que nada es perpetuo. Ok, sí, la ley es mutable. Estás a 2 administraciones pues, del PES de que para que lo hagan ilegal y haya apedreos públicos y entonces a lo que voy, ese era como mi argumento. La ley es mutable porque las creencias y lo que consideramos correcto es mutable. Claro. Y si no cuidamos el tema, y si no cuidamos también que haya una ejecución eficiente de lo que debería ocurrir como políticas públicas, nos vamos a enfrentar a esa situación en algunos años. ¿No? O sea, no en vano estamos ante una reafirmación de las derechas en muchos lados. Uh-huh. Que su imagen más fuerte, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos Trump aguantó 4 años, luego la regó y lo quitaron, pero estamos en para hacer referencia al día de hoy, estamos en este espacio lleno de temblores porque todo se está reacomodando constantemente, no sabemos qué va a pasar. Si nos toca a nosotros, que de algún modo estamos a favor de lo que está ocurriendo, pues exigir que se hagan bien las cosas para que después en 10 años, en 6 años no vengan y digan, no, ¿qué crees? Pues ve el desmadre que se armó, pues mejor lo volvemos a prohibir, porque puede pasar. Dígame usted, señor dictador. Pues en el mejor de los casos lo que tiene que pasar es un análisis realmente concienzudo de qué causas institucionales se le está dando a todo este asunto. O sea, no nada más es de que ya lo declaro despenalizado y ya, o sea, como lo dijimos. Y el análisis de esos resultados nos debe de llevar, en el mejor de los casos, en la utopía de Abraham, nos debería de llevar a conservar o no esta resolución, ¿no? El análisis de estos resultados, si estamos viendo que el embarazo adolescente baja, que hay un índice menor de abortos clandestinos, etcétera, que hay un índice menor de hecho sí lo hay. En la Ciudad de México, lo sé. En la Ciudad de México. De la Ciudad de México como que te desmienten, amigo. ¿Cómo qué? No, de hecho, no, las estadísticas de la Ciudad de México muestran que hay menos muertes por abortos clandestinos. Pero porque se toman el misoprostol como... Ok, güey, pero, o sea, a ver, la pregunta era si hay reducción, no te están diciendo que hay reducción. Que puedes tener otros problemas, esa es otra historia. Exacto. No, también habrá que considerarlos en un análisis real de políticas públicas, estoy de acuerdo. Pero, o sea, ahí la respuesta te la dio y te la dio clara. Sí baja, ¿no? Bajan la muerte por abortos clandestinos, bajan los abortos clandestinos, no bajan los embarazos adolescentes porque esta política no es para eso. O sea, esta decisión jurídica y las políticas que desprenden, digamos, directamente no están relacionadas con eso. La reducción del embarazo adolescente y de embarazos no deseados pasa por una educación sexual integral para hombres y mujeres, y no nada más para los que están en la escuela, sino para los que ya estamos afuera. Hay cosas que no aprendimos y tenemos que aprender, y hay cosas que tendríamos que reaprender. ¿No? Pero... Yo usaría también el enfoque de grupos de apoyo para los grupos vulnerables, como los adolescentes y como para los adultos jóvenes, porque son los que tienen como que la alta tasa, ¿no? La vida sexual más activa. Y también emocionalmente y mentalmente hay que atender a esa población, porque tenemos ahí, sobre todo por cómo vienen creciendo estas nuevas generaciones y con el entorno que están teniendo, ¿no? Con un ambiente hipersexualizado, con un ambiente lleno de, pues no sé, como que ya también hay una hipernormalización del consumo de sustancias y todo eso, que no es malo ni es bueno, pero usado de una manera irresponsable te puede llevar a muchos otros problemas, como ahorita el aumento de las enfermedades venéreas, etcétera, etcétera, ¿no?
Y creo que eso también es un asunto muy, muy complejo. Volvemos al punto. Es necesario entonces dar la vuelta a un sistema de salud más decantado hacia la prevención, lo cual nos lleva obviamente a la creación de este tipo de políticas en las que necesariamente vas a tener que reeducar a tu población en cuanto a este tipo de temas, porque volvemos al punto. El asunto del aborto no es como una consecuencia per se de muchas de las situaciones que estamos mencionando o que mencionan los pro vida. Es una solución a un problema muy específico, que es precisamente el de los abortos clandestinos y el de las muertes por abortos clandestinos. Lo que debe venir ahora con esta resolución de la Suprema Corte es precisamente que la administración pública haga su chamba y cree las campañas y las políticas públicas necesarias para que se logre esta situación en la salud pública, es decir, una salud pública más encaminada hacia la prevención. Todavía hay muchísimo que hacer. Pero estamos de acuerdo que esta administración no lo va a hacer. O sea, Peña con Peña se empezaba a hacer este giro a la prevención, ¿no? Y lo poco que se hizo bien hay que reconocerlo, y nada más llegó la 4T y lo volteó. Y vas para atrás. Entonces esta administración no se va a encargar de un sistema de prevención, lo cual es problemático. No le interesa. No le interesa, por supuesto, en lo más mínimo. Entonces tendríamos que, o sea, si bien deberíamos presionar a esta administración para que se hagan las cosas bien, lo más probable es que si se va a hacer algo relativamente bien será a partir de la siguiente administración, cuando llegue alguien que al menos sepa para qué chingados existe la administración pública. Y que ahí es precisamente uno de los asuntos que aquí el señor Abraham no me va a dejar mentir. En el momento en el que tú das ese giro hacia la prevención, que tu salud pública es hacia la prevención, ahorras lana, porque te evitas gastos innecesarios en atender emergencias. Educas a tu población a prevenir enfermedades. A prevenims. Es que sí, o sea, yo sé. Te digo, no me va a dejar mentir aquí el enfermero. Estamos dándole ya vueltas como a lo mismo, ¿no? Sí, claro. O salimos de esto o terminamos. O no, sacamos pues otro tema. Yo ya di mis conclusiones, creo que ya. Pues creo que estamos más o menos claros. Esperemos el linchamiento público. Y hay que pensar en pagar el Zoom, güey, o alguna otra cosa. Vale, pues. Busca alguno que funcione. Ustedes que son digitales, busquen algo que nos pueda funcionar y vemos cuánto sale. Uy, perdón, don señor Maduro. No, pues más bien no soy bueno con las redes. Yo nada más te digo que así empiezan ciertas personas y después se vuelven amargados. Yo nada más te digo. Te voy a topar, Poli. Te voy a topar. Donde te tope. Ahí. Pero bueno. Te tupo, te escupo, por si en otro lado no te cupo. El gas. Bueno, pues, del bienestar. Era el chascarrillo, el chiste nocturno para que se apaciguen las pasiones después del temblor. Sale, adiós, pues, señores. Nos estamos viendo, ¿va? Bye.